¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días a todos y a todas, de los oyentes. Sí, así es como usted acaba de decir. Bueno, ¿y cómo Eh, interviene la Defensoría cada vez que aparece un título en los diarios o en los portales web o en la radio aquí y hablamos de situaciones de violencia? ¿Cómo se observa esa vulneración que podría existir en esa población infantil, juvenil? ¿Y cómo interviene la exacto. Defensoría? ¿Cómo se interviene a través de las violencias en las infancias y en las adolescencias? Yo siempre digo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es detectar estas agresiones que se dan, ¿no?, dentro de este ámbito escolar y que tiene como destinatario cualquiera de los actores que conforman esa comunidad educativa. A mí siempre me gusta hablar de que la violencia no es solamente escolar, sino que la violencia es social en realidad, y es ahí donde uno Es que la tiene que escuela es social. enfocarse. Exactamente, entonces, desde ese lugar y analizar cuáles son las causales, que obviamente son multifacéticas, o sea, hay múltiples factores de indicadores de vulnerabilidad, así como usted remarcaba. Nosotros tenemos las infancias, tenemos las adolescencias, hoy por hoy está como muy marcado en las conflictividades existentes en las adolescencias. ¿Y de qué manera intervenir? Yo siempre digo que hay que intervenir macro con la comunidad educativa, que la comunidad educativa la conforman los papás, los alumnos y los docentes, porque hoy por hoy la comunidad educativa se ha ampliado y hay que trabajar y abordar todas estas problemáticas y trabajarlo micro. Y esto nos compete a nosotros en el rol de defensores. ¿Qué quiere decir? Trabajar a ese También, pero niño, está a bien, esa niña y a ese adolescente sí. en el marco de la defensoría y analizar ese contexto familiar, Mm, porque obviamente ahí es donde se marcan factores e indicadores de vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos que detectarlos para poder trabajar, no excluyendo, incluyendo. Está ¿Me bien. entiende lo que le Sí, sí, digo? claro, que por supuesto la entiendo, Marcela. La pregunta es esta, ahí en términos genéricos, en términos generales, en términos más abstractos, si se quiere. Le pongo un caso. ¿Intervino alguna de las defensorías, por ejemplo, en las situaciones problemáticas que se dieron en el CEPEN 54 recientemente? Sí, Ujú. sí, sí, ¿Y cómo lo hace? y se interviene desde distintos lugares y desde distintos factores. Yo no sé si ustedes saben que se trabaja con los organismos del Poder Ejecutivo y se trabaja con la propia Defensoría. La Defensoría cuenta con un equipo, por eso le digo que es importante trabajar con el contexto familiar. Y el contexto familiar de estos niños o estos adolescentes que han formado parte de la situación de violencia. Y con ellos se trabaja se trabaja con la psicóloga, con el asistente social, con una evaluación de ese grupo familiar. Pero en la escuela y en la comunidad educativa también hay que trabajar. Y hay que trabajar a través de el equipo con el que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, que es el equipo de apoyo y orientación a las instituciones educativas, que ellos tienen que trabajar con esta comunidad, porque obviamente los docentes, los alumnos y los padres han quedado de alguna manera marcados o sensibilizados, vamos a decir así, con relación a esa situación violenta que ocurre en un CEPEN, que ocurre en un jardín de infantes, como se marcó, o que ocurre en algún establecimiento escolar de primaria. Y es necesario que se aborde conjuntamente, incluso el Ministerio de Niñez cuenta con un dispositivo para poder trabajar y trabaja in situ, que eso es lo más importante de esta situación, y se tiene que trabajar coordinadamente los organismos del Poder Ejecutivo conjuntamente con la Defensoría de los Derechos del Niño para coordinadamente articular acciones y no ir avanzando de alguna manera de esto. A ver, suspendiendo las clases no se soluciona. Se soluciona a través de más prevención, más promoción de derechos, más posibilidades de escucha,
más posibilidades de verificar cuáles los grados de indicadores, porque no es lo mismo situaciones que se nos dan en la zona oeste, no es la misma problemática en la zona de confluencia, no es la misma problemática en Colonia Nueva Esperanza, no es la misma problemática en el área centro. Y esto yo quiero que quede claro, que no atraviesa solamente a las escuelas públicas, sino que atraviesa a todos los establecimientos escolares. O sea que les ha tocado en otros establecimientos en otros establecimientos privados, por ejemplo, Ajá. que no son públicos, y también del área centro nos ha tocado intervenir fehacientemente frente a esta situación, donde es interesante la aclaración que hace Marcela, porque uno podría presumir que ante, digamos, la no difusión o la menor difusión en todo caso de ese tipo de hechos, uno podría presumir que hay otras herramientas disponibles para resolver esos conflictos que desencadenan en situaciones de violencia. Son los mismos mecanismos que desencadenan situaciones de violencia, por eso le estoy explicando. Sí, sí. En una escuela pública en una escuela privada. Son las mismas situaciones. Hoy las adolescencias y las infancias están atravesadas por situaciones de altísimo grado de conflicto, altísimo cuestionamiento al mundo de los adultos y la necesidad de ser escuchados. Seguramente las metodologías que utilizan para poder ser escuchados no son las óptimas, pero somos los adultos los que tenemos que buscar los mejores mecanismos para poder escuchar a estas infancias y estas adolescencias que nos están reclamando mayores atenciones. Incluso yo no sé, y esto es muy importante que lo sepa usted, los oyentes y la población en general, que la Secretaría de Ciudadanía en la Municipalidad de Neuquén también realiza talleres escolares del cuidado y del uso responsable de las tecnologías hoy tan difundidas, la prevención en el consumo problemático de sustancias, la necesidad de fijar líderes preventores y mediación escolar para poder resolver las cuestiones cotidianas, la necesidad de solicitar mayores talleres que tengan que ver con el tratamiento del bullying, mayor tratamiento en las capacitaciones de ESI, es decir, hoy por hoy el mundo de las infancias y de las adolescencias nos están cuestionando a los adultos. No sé si está quedando claro esto que yo estoy plantando y plasmando. Y ese cuestionamiento tiene que ver porque se conocen más las situaciones particulares, las cuestiones singulares. Hay otras herramientas de comunicación, quizás, bueno, de la mano de esto. Exactamente, de las tecnologías, porque el uso adecuado de las tecnologías, obviamente. O porque los mecanismos de contención social, tanto familiar como institucionales, no están funcionando y entonces tenés más situaciones que eclosionan. Es necesario más prevención y es necesaria más promoción para que puedan funcionar mayores dispositivos que puedan sostener a estas infancias y estas adolescencias, porque obviamente, y convengamos que venimos de una pandemia y este año podemos llamar que está intentando normalizar. En la pandemia y antes de la pandemia también teníamos situaciones de violencia. Exacto, teníamos muchísimas más y explotaron aún mucho más, porque obviamente esos niños estaban en ese contexto familiar, donde había situaciones de violencia, situaciones de abuso sexual infantil, y empezaron a develarse situaciones que antes estaban en la oscuridad. Y esto nos ha marcado que tenemos que empezar a tener una mirada más integral y más coordinada a todas las instituciones para poder abordar esta problemática, que hoy por hoy tenemos zonas de mayores conflictos. Yo le podría decir toda la zona del oeste más oeste, la zona de confluencia, la zona de Parque Industrial, la zona de Colonia Nueva Esperanza. Eso es lo que nos hace poner a nosotros el ojo crítico y tener mayores coordinaciones
con todos los sectores, no solamente de las instituciones escolares, de los organismos de aplicación de la 2302, como es el Ministerio de Desarrollo Social, sino también de los servicios de la comunidad. Claro. Por eso es importante contar con todo este plexo, que quizás es necesaria más prevención, más promoción, más llegada a territorio, seguramente que sí. Seguramente que sí. Marcela, me gustaría seguir charlando con usted. La convoco para que renovemos la charla en breve, digamos, en los próximos días, porque hay otro aspecto que también me interesa y que es los vínculos de esos niños, niñas, adolescentes y cómo mantenerlos o sostenerlos o cómo reconstruir esos vínculos que aparecen vulnerados por situaciones a veces no deseadas, que pueden ser motivadas por una eclosión, digamos, una situación de violencia y a veces una situación que es provocada producto de las tensiones entre esos vínculos familiares y que producen la ruptura de otros vínculos. Pero se nos está acabando el tiempo. Le agradezco mucho la gentileza, ha sido muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a usted y cuando usted guste, ningún inconveniente, estoy a disposición. Muy amable, muchas gracias. Marcela.